Ahora, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Regreso al Pasado. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, o mejor dicho, sobre una figura muy interesante, que es la de Jesús de Nazaret. Eso es. Y bueno, yo creo que lo primero y principal sería empezar por lo obvio. ¿Por qué vamos a hablar de Jesús de Nazaret y quién fue? ¿Y quién fue, básicamente? Esos son los temas más interesantes. Sí, Un poquito porque todo el la fecha mundo... ya nos hace adentrarnos en este tema de manera mucho más evidente. Estamos cerca de Semana Santa ya, de hecho, ahora mismo. Y bueno, pues es uno de los temas de mayor trascendencia en este momento, yo creo, vamos. Sí, desde luego. Es decir, es un personaje que ha calado muchísimo a lo largo de la historia. Yo creo que es el personaje universal por excelencia. Sí, si descontamos quizás la figura de Abraham o la de Mahoma incluso. Sí, yo diría que más influyente que ellos incluso. O sea, la persona más famosa de la historia, podríamos decir, es Jesús. O sea, si a cualquiera le preguntas por la calle, todo el mundo, yo creo que va a saber darte un dato, dos datos, tres datos de quién fue pues este personaje que, bueno, vamos a intentar averiguar un poquillo ahí la historicidad que puede tener detrás de ese personaje más mitológico. Sí, O sí, más eso es importante. No analizamos la figura bíblica, sino la figura histórica. Para si hay algún tipo de duda o lo que sea, y es importante recalcar esto. Aunque eso es. obviamente tendremos que hacer referencias, Claro, pero de hecho, evidentemente la idea es hablar del hombre en sí más que del mito eso es. que se ha creado, digamos, en torno a su Como figura. dirían el Otto Jesús. Sí, sí, Claro, de cierto. hecho, en cuanto a referencias, la Biblia es una de las pocas, o sea que sí o sí habría que citar el Nuevo Testamento, sobre todo Sí. en cuestiones de referencias bibliográficas, porque realmente, a pesar de que sean una especie de relatos eh, con cierta dudosidad histórica, evidentemente, pues son los únicos que nos dan datos de quién fue Jesús, al margen de algunas otras fuentes que también Sí. mencionan su existencia o su crucifixión o su muerte, pero no mencionan, pues eso, ni su juventud, ni su vida pública de manera tan fidedigna o, por ejemplo, tan extendida como lo pueden hacer los evangelios, claro. Otra Claro, cosa es, a nivel histórico, pues lo que eso pueda significar, que sí. no mucho, claro. También es verdad que cuanto más nos alejamos en el tiempo, por lo general más difícil es encontrar fuentes más fidedignas. Esto es importante también recalcarlo. Eso es, o sea, de hecho es que no hay un documento firmado por Jesús, no hay ni siquiera un rastro físico de ADN ni genético que le podamos atribuir, pues básicamente es como cualquier otra persona que imagino que habitó en el siglo I en la zona de Palestina, pues que los datos de su vida fueron pues poco precisos y a nivel de fuentes documentales, pues nada, escasos o mínimos o ninguno en este caso. Sí, bueno, de hecho los más fiables técnicamente serían los del Imperio Romano. Claro. Era el estado burocrático por excelencia de aquella época, que tenía un conteo bastante importante de los que eran ajusticiados a muerte, de los esclavos, de prisioneros de guerra, etcétera. Es decir, no era un censo perfecto, pero es verdad que para la época era bastante bueno. Sí, de hecho de Jesús no se encuentra ese documento que acredite que le han ajusticiado, o sea, no está. Seguramente lo llegó a manos de Tiberio, que fue durante, pues eso, el mandato de Tiberio que fue ajusticiado, pero nosotros no tenemos esa referencia, por lo tanto tampoco podemos trabajar con ese tipo de fuentes. Las únicas, las que, bueno, hablan un poco más tarde, cuando ya Jesús muere y un par de décadas más tarde o tres, pues que ya pues de gente, de ciudadanos del Imperio Romano, como Flavio Josefo o Tácito, que sí que ya mencionan de pasada que existe un señor que se llamaba Yeshua o Cristo, que significa en griego el ungido, eh, que yo que sé, que pudo existir y que pudo ser ajusticiado durante la gobernanza de Poncio Pilatos en la zona y durante el mandato de Tiberio en todo el imperio, pero vamos, tampoco tenemos mucho más. Sí, un poco también la figura de Poncio Pilato, que fue importante de cara a justiciar a esta figura histórica.
Y más que nada para dar, aunque esto luego lo hablaremos con más calma cuando hablemos de la pasión como tal y del Vía Crucis y toda la cuestión, pero digamos que esto fue un poco para dar ejemplo a otros de que no se les ocurriera hacer lo que de alguna manera Jesús había empezado, de algún Eso es. modo. Otro tema importante, antes yo creo que de meternos ahí en el contexto a tope, sería como dar una imagen. ¿Quién piensas tú que fue Jesús? O sea, Jesús fue un profeta posapocalíptico, un sanador, un simplemente intérprete de las escrituras judías. ¿Cuál es, tú crees, la visión que más se puede acercar a lo que era él? Yo creo que es un poco de todo. Todo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que si algo pega es una nueva filosofía de vida, que es lo que él crea, que obviamente rompe los cimientos, no ya del paganismo romano, evidentemente digo del paganismo romano porque Judea, o bueno, lo que Palestina en general era territorio romano, que era donde se encontraba, pero realmente rompe con cualquier otro territorio o con cualquier otra filosofía preexistente previamente. O sea, lo más parecido, evidentemente, el judaísmo, porque se supone que es una secta y desde, ojo, secta no desde un punto de vista negativo, sino como religión minoritaria que empieza a surgir en torno a su figura. Una mera desviación de la doctrina oficial. Sí, una especie de herejía, yo creo que sería lo más parecido, porque tampoco es un infiel, o por lo menos no es la imagen que tenemos de... Básicamente eso, como una reinterpretación, ¿no? de las escrituras, darle una vuelta, un estudio más profundo o un estudio dándole la vuelta de otra manera a algunos conceptos del judaísmo, y ya a partir de ahí pues una desviación de toda esa doctrina que puede ser seguida o no por los fieles, porque eso también pues... Sí, evidentemente. Claro, también es verdad que esto se sitúa en un contexto muy interesante, que es el surgimiento a su vez de otras sectas dentro del judaísmo en esta época. O sea, no sé muy bien la razón por la cual surgirían. Yo entiendo que como los romanos se hicieron con aquello, no hacía demasiado tiempo, como que hay quizás una crisis de fe en el judaísmo, llamémoslo así, que viene de la rama de Moisés, y que quizás esto rompe y que hay que abrir nuevas perspectivas. Yo entiendo que esa puede ser una de las razones, pero tampoco lo tenemos claro al 100%. Sí, yo creo que también otra de las razones es la sensación de opresión del pueblo judío, que sentía hostilidad ante la invasión romana. O sea, al fin y al cabo, pues el territorio judío también, o sea, perdón, el territorio de Palestina en el siglo I también tengo entendido que estaba dividido en varias regiones, pues Galilea, Judea, Samaria, Decápolis y demás, y cada una tenía ya sus propias características de antes. O sea, Judea pues era la región más pobre, pero tenía el centro más fuerte del judaísmo, donde estaba el templo Jerusalén. Y luego Galilea era una región pues con más extranjeros, con gente de un poco de todas partes y un judaísmo más light, por así decir, más suave. Entonces, más reinterpretaciones al final. O sea, yo creo que era una época también de hostilidad contra el imperio y por ello pues de surgimiento de movimientos que no solo tienen un carácter religioso, yo creo que también tienen un carácter sociopolítico fuerte. Sí, de hecho además esto es muy curioso porque fíjate que estamos hablando de que Roma se enfrenta por primera vez a una amenaza interna. Que esto es algo que no, a ver, ya habían tenido amenazas internas históricamente, pero claro, eran problemas de índole político, pues eso, de tramas palaciegas, podríamos llamarlo así, es decir, problemas palaciegos de que se matan por el poder, pero claro, nunca había surgido que una región no se hubiera romanizado. O sea, ¿cómo era posible esto de que una región tomada por el Imperio Romano se resistiera tanto a ser como el propio imperio que los había conquistado? ¿Hay alguna teoría sobre esto? ¿Hay alguna razón por la cual los judíos son de algún modo especiales por el cual no se han adaptado a esta romanización? Pues la verdad es que ni idea. Lo que sí que sé es que ellos tenían una autonomía que a lo mejor otras regiones no tenían. O sea, esto, por lo que he estado mirando y tal, el Imperio Romano tenía ahí plena autoridad. Lo que pasa que, por ejemplo, ellos tenían un consejo judío de ancianos que era el Sanedrín.
que no sé si te suena, con Caifás y todo esto en época de Jesús ya. Y entonces ellos mantenían cierta autonomía. Supongo que a lo mejor los romanos ya vieron que era pues una región más conflictiva que otras, o que también, yo creo que esto ya, al margen de que haya otras regiones que hayan tenido movimientos políticos fuertes, internos, como tú has dicho, en plan intrigas y tal, yo creo que esto es todavía más potente porque no solamente hay sectas que son movimientos sociopolíticos, sino que tienen un componente religioso. Sí. Y eso es desafiar la autoridad romana ya de por sí. O sea, solamente pues el adorar a un dios diferente al emperador, pues ya suponía, por así decir, un desafío para los romanos, yo creo. Sí. Entonces, que existan este tipo de sectas o de desviaciones del judaísmo tradicional o comunidades pseudo religiosas y tal, yo creo que son más fuertes y que la inestabilidad es más grave porque tienen ese componente religioso, que el componente religioso va íntegramente ligado al emocional, yo creo, también a los sentimientos, a la familia, a muchas cuestiones distintas que a lo mejor la política no puede abarcar en sí como tal. Entonces yo creo que eso también puede ser. Yo tengo una teoría y es el hecho de que el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios. También, claro. Voy a poner, claro, esto desde la perspectiva obviamente del judaísmo o de otros ismos, digamos, que están relacionados con esta religión o con este pueblo en general, como puede ser el sionismo u otros aspectos similares. ¿Cuál es un poco mi teoría respecto a esto? Si tú perteneces al pueblo elegido, ¿para qué te vas a mezclar con otros que están por debajo? Es decir, todo el mundo quiere ser especial. No sé si me entiendes, todo el mundo quiere ser especial. ¿Para qué te vas a juntar con otros si tú ya eres el pueblo elegido por el único Dios que existe? Claro, esto hace muy difícil que tú te puedas de alguna manera coger la cultura de otra potencia superior, en este caso Roma, que ha invadido, ha ocupado un territorio y que, como todos los imperios, más tarde o más temprano, como todos los países, intenta culturalizarlo a su imagen y semejanza. Cosa que es obvio también, para que no haya... para que haya uniformidad entre unos y otros. Que esto también es lógico, una uniformidad cultural, religiosa, política, ideológica. Bueno, sí, lingüística con el tema del latín, jurídica con el derecho romano. Derecho, claro. Es decir, este tipo de cosas son muy importantes y claro, ellos eran como una china en el zapato. Totalmente. Además, es eso, que la cantidad de pues, movimientos religiosos o pseudo religiosos que había en el momento, había varios que se les consideraba pues, como grupos sociales ya casi. Pues los saduceos, los fariseos, los saduceos que eran más pertenecientes a la alta sociedad y colaboraban un poco más con el Imperio Romano, o los fariseos que eran bastante aceptados socialmente, tenían mucha fama, pero tenían cierta hostilidad ante el Imperio Romano también, hacia la invasión. Lo que pasa que no eran violentos. Luego sí que había grupos más violentos, por ejemplo, los celotes, en plan, como Simón el celote, uno de los apóstoles, en plan, estos grupos ya, o no sé, Simón o Santiago, no me acuerdo. Pero estos grupos sí que son más violentos, ya tienen como una estructura casi, podríamos decir, militar o pseudoterrorista. Sí. Y los esenios, que también estaban, por ejemplo, a San Juan el Bautista se le va a relacionar mucho con este grupo de los esenios, que eran personas pues, que se alejaban de la doctrina oficial y que vivían apartados en comunidades, en plan... Lo que pasa es que eran muy cumplidores de la ley, los esenios, curiosamente. Es decir, dentro de que no eran muy partidarios de la religión del imperio, por lo menos en cuestiones espirituales, sí es verdad que eran cumplidores de la ley, es decir, que procuraban no salir dentro de lo que la ley romana marcaba. Esto es algo muy curioso. Respecto a los saduceos, curiosamente, curiosamente no, de hecho, esto en el judaísmo es algo clave, que es que niegan la inmortalidad del alma. Ah, sí. Esto es algo muy importante. Y luego, obviamente, los que son más conocidos por el público, que serían los fariseos. Los fariseos. Que paradójicamente pues estaban más respetados por el pueblo de lo que creíamos, curiosamente. Es decir, yo pensaba que iban a tener más mala fama. O sea, yo pensaba que iba a tener más mala fama, o por lo menos la imagen que nos ha llegado a nosotros es de mala fama,
pero por lo visto eran bastante respetados por el pueblo y estaba constituido por gente más bien más laica que religiosa. Sí, era lo más común, yo creo que también era bastante bien visto por eso, porque eran muchos y eran bastante comunes. En ese contexto es donde va a nacer Jesús, o sea, vamos a tener un territorio dividido en varias regiones, pues sobre todo dedicadas a la pesca, a la agricultura, sí, a una economía de subsistencia. Sobre todo esta división se produce a la muerte de Herodes, realmente. Anda, mira, eso ya sí que ni idea, la verdad. Herodes, cuando la palma, digamos que divide lo que es el territorio de Judea en 3 territorios, que es lo que hemos hablado antes de Judea, Samaria y Idumea, creo que se llamaba la tercera. Galilea. Claro, esto a su vez sigue generando problemas, porque no se ponen de acuerdo los 3 hijos, hay problemas, al final Roma tiene que controlar directamente aquello, que es lo que nosotros ya conoceremos cuando de algún modo, o sea, ya a partir del siglo VI, Roma, el 6 después de Cristo, importante. Eso. Que estas fechas ya empiezan a moverse mucho. Ya es más confuso. Sí. Y digamos que Roma ya empieza a controlar aquello porque ve que es un cachondeo y que aquello no termina tampoco de controlarse. Claro, con el tiempo, y esto ya lo veremos ya bajo mandato de Tiberio, es cuando aparece la figura de Poncio Pilatos. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Un procurador, ¿no? Romano. Un gobernador, yo creo que sería el título es gobernador concretamente, pero sí, yo creo que podría tener ese título de procurador, que para nosotros ha sido una figura de otro tipo, pero sí. Pues sí, este es el contexto, básicamente. Un territorio pues con bastante inestabilidad social, con ciertas épocas de paz también, sí, más tranquilas que otras, pero bueno, siempre con una gran multitud de grupos sociales hostiles contra la invasión romana y pues eso, con sus diferencias unos con otros y además con cierta autonomía siempre controlada por el Imperio Romano, pero bueno, con cierta autonomía pues a nivel judicial, ahí con su consejo judío, con su Sanedrín. Sí, porque esto no era muy común en otros territorios. Es decir, en Hispania, por ejemplo, esto no se hacía, que yo recuerde. No. O en la Galia, creo, o sea, este tipo de cosas no pasaban en otros territorios. Es algo muy curioso, es algo muy curioso. Bueno, pues yo creo que ya que hemos tocado un poco... Bueno, antes de centrarnos en la obra, digamos, de Jesús, sí sería importante tocar la idea del judaísmo, digamos, del año 1, o sea, bueno, del año 1, del siglo 1, que tiene una concepción principalmente apocalíptica. Es verdad que es terreno abonado. De mesianismo apocalíptico, total, sí. Esto es terreno abonado para cualquier profeta. Sí, de hecho, al parecer era muy común también que hubiera, pues, claro, con tanta cantidad de movimientos religiosos que había y sociales, pues había líderes carismáticos, pues sobre todo con preceptos apocalípticos, como San Juan el Bautista, que va a ser uno de ellos, el más famoso, y el que va a ser el predecesor de Jesús en ese aspecto, y luego ya tendremos a Jesús como figura principal de ese mesianismo apocalíptico que... Sí, realmente es esto. O sea, esto al final acaba trayendo la llegada de un hipotético Mesías que se supone que en los libros apócrifos se acaba mencionando de algún modo. Es decir, que esto se supone que tenía que acabar pasando más tarde o más temprano, porque los propios judíos ya lo habían predeterminado. Sí, de hecho, ahora cuando empecemos a hablar del nacimiento de Jesús, lo veremos como Mequías, Isaías, ya estaban intentando predecir, como profetizar un poco ahí que el nacimiento de un Mesías en Belén, del Salvador de Israel, que parece pues que va a ser un líder político y espiritual, y pues eso se va a profetizar, o sea, así es como va a surgir la leyenda de Jesús. Y vamos, del Jesús ahí ya sí que más mítico, más divinizado que histórico. Sí. Pero va a ser a través de las... Bueno, pues ahora toca hablar entonces de ya la figura per se, ya que lo hemos ubicado desde el punto de vista religioso, político, contextual, territorial, sí que ya tocaría hablar de su figura como tal. O sea, su juventud no se sabe prácticamente nada. No, y ya desde su nacimiento, es lo que te digo antes de las profecías de Mequías o Miquías y de Isaías, que lo que decían es que iban a nacer en una ciudad muy pequeñita de Judea,
en Belén, pues el nuevo Salvador, el Salvador de Israel, literalmente, que iba a ser, Isaías dirá, que iba a ser descendiente de David, del rey David. Y claro, esto pues ha hecho que pues muchos siglos más tarde se haya ubicado el nacimiento de Jesús como la profecía cumplida en Belén, en Judea, y bueno, y que luego habría viajado a Nazaret y tal. Lo que se cree, yo diría, de su nacimiento es que pues, fue directamente en Nazaret, o sea, no fue un nacimiento en Belén, y simplemente esto se hizo por motivos de cumplir la profecía de estos antiguos judíos que salen en los libros de la Biblia también, en el Antiguo Testamento, pero que lo más probable es que fuese que naciese en Nazaret, que era una pequeña aldea, no de Judea, sino de Galilea, del norte de la zona, y bueno, simplemente que se criase ahí como cualquier otro niño judío del siglo I. Bueno, o sea, Nazaret de Belén tampoco pillaba excesivamente lejos, realmente. No, pero vamos, parece poco probable, simplemente que naciese directamente en Belén. Parece que eso es más una especie de tratar de cumplir esa profecía que se ha hecho un poquito del más rey tarde. David, digamos, de un poco ubicarlo como su sucesor, digamos. Sí, exacto. Y porque pues tenía que ser en Belén. Y además, justamente, pues el tema del 25 de diciembre, 24, pues también sabemos que eso probablemente fuese algo muy posterior, y que pues realmente no sabemos la fecha del nacimiento de Jesús exacto. De hecho, también se dice que nació varios años antes que el año cero, como tal. O sea, sí, se habla o se menciona del año 4 antes de Cristo. Sí, entre el 7, el 4, por ahí. Es decir, no, también esto es muy común porque el calendario que tenemos actualmente evidentemente no existía en la época de Roma, pero luego para intentar calcularlo y poder hacerlo ha habido también muchos cambios, hay varios tipos de calendario, esto también lo dificulta mucho, dar una fecha totalmente exacta. Esto es algo muy importante. Ni menos si no tenemos evidencias arqueológicas ni nada, o sea, ni fuentes escritas, ni documentos. Es todo pues una averiguación, al fin y al cabo, lo que habría que hacer. Y es muy difícil ubicarlo. Lo que sí que es verdad es que, bueno, por contexto histórico y por las fuentes y por todo, sí que parece que fue un personaje del siglo I que se cría, por lo menos se cría, eso sí se sabe, en Nazaret, se le llama así, Jesús de Nazaret, en el seno de una familia humilde, como las de la zona. Un padre pues, fue albañil o carpintero, y una madre pues humilde también, y de la zona. Y nada, no se sabe exactamente si pudo tener hermanos, si no los tuvo. Se habla en la Biblia de varios personajes como sus hermanos, pero bueno, era la misma palabra que utilizaban para primos, así que no se sabe exactamente si tenía algún parentesco directo con algún personaje de la Biblia, con algún apóstol o hasta con Juan el Bautista. Podría ser. Claro, es que claro, como no lo tenemos tampoco, no lo sabemos exactamente, este tipo de cosas es complicado. O sea, no descarto la idea de los primos, o sea, es bastante común además. Claro. De hecho, hoy día yo tampoco descartaría que tuviera hermanos, ¿eh? Lo que pasa que, pues si no han trascendido, no han trascendido, tampoco. Ya, eso también es verdad. O si a lo mejor había tenido hermanos que quizás estos hubieran muerto muy jóvenes, que eso también era muy común antiguamente. También, lo más raro yo creo que sería tener solo un hijo, o sea, yo creo que eso sería más raro todavía. Ya, eso sí, sobre todo por la época y que, joder, si tú procedías de una familia humilde, lo normal era que tuvieras muchos hijos. Eso por lo general. Pero bueno, sí, es verdad que también esa concepción de hecho, hoy día cuando nos referimos a nuestros primos más cercanos se les llaman primos hermanos. Yo creo que esto no es casual. Sí. Es decir, yo creo que ahí también puede haber esa interpretación, pero es eso, nunca se puede tener una idea total. Esta es una cuestión. Bueno, realmente la figura como tal, ya hemos hablado que tampoco teníamos mucha idea porque realmente no hay suficiente contexto histórico para saber su figura, así como de otras sí que sabemos más su historia, de este no es el caso, pero sí es verdad que alrededor de sus 30 años de edad, aproximadamente ya empieza lo que es su obra de predicación como tal. Sí, o sea, de hecho, antes de predicar, él se convierte en seguidor de otro predicador, que es Juan el Bautista. De Juan Bautista, cierto. Y marcha. Que luego, al final, las tornas se volverán al contrario. Sí, totalmente. Será Juan Bautista quien siga a Jesús. Esto, por ejemplo, me parece interesante. Eso es discutible también.
que es discutible y es, claro, se habla de que Jesús es hijo de Dios, pero Juan Bautista también, en teoría, según las escrituras, tiene también un planteamiento divino, pero a él no se le reconoce como hijo de Dios, en Sí, ningún porque él caso. mismo yo creo que nunca lo hizo tampoco. Entonces, él dijo que era el predecesor del Mesías. Lo que pasa que es verdad que cuando Cristo, pues, empieza, me imagino que en algún momento de su vida Jesús empieza a darle importancia a las escrituras y empieza a estudiarlas de manera más fuerte, y es cuando pues se conoce la existencia de un hombre en el desierto, en Jordán, en el río Jordán, tal, no sé qué. Entonces va allí a verle, a bautizarse, porque San Juan el Bautista, pues, tenía el mismo planteamiento mesiánico que Jesús. Él decía que, bueno, pues el reino de Dios iba a llegar, iba a llegar, iba a llegar. El reino de Dios, que ahora hablaremos de ese concepto en un ratillo, Sí. no sabemos exactamente qué es, pero bueno, oye, que él avisaba de eso. Entonces, para él lo importante era, pues, que a través del bautismo los pecados, pues, se te quitarían, te purificarías y prepararías tu alma para entrar en ese reino de los cielos o en ese reino de Dios. Sí. Bueno, se cree que eso también del bautismo con Juan el Bautista y tal, se cree que puede venir de contactos con los esenios, que decía que tenían, y los esenios practicaban también una especie de rito de bautismo, ni idea, algo así. Puede ser. Y bueno, Jesús se une al grupo que está escuchando a Juan. No se sabe si exactamente fue un seguidor de Juan o no, esto es muy discutible. Igual que Juan, pues cuando habla con Jesús por las primeras veces y tal, y luego Jesús empieza a interpretar él el mensaje y a ser él otro profeta más, pues hay una especie de rivalidad. Se habla de rivalidad entre Jesús y Juan el Bautista, porque hay un pasaje de la Biblia en el que recuerdo que Juan va y le dice, le manda a sus propios discípulos y les dice, id a ver a Jesús y preguntadle, a ver si es que él es el Hijo de Dios. Entonces van los discípulos de Juan y le preguntan a Jesús, oye, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dice, soy yo, tal. Pero como que se da esa rivalidad que parece que con los escritos de Flavio Josefo, que también se menciona y tal, se le dedican muchas más palabras a Juan el Bautista que a Jesús. O sea, en la época Juan debería ser una persona famosilla en ese mundo. Sí, de hecho, trajo bastantes problemas al poder local de aquel entonces. De hecho, no me acuerdo cómo se llamaba el gobernante de aquel entonces, pero recuerdo que su hija, que sí que ha trascendido, bueno, también el padre, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, pero Salomé, por ejemplo, coge aquella famosa frase de quiero la cabeza de Juan el Bautista en bandeja de plata. Eso es. Y se la acaba ofreciendo el padre a la hija. Sí, el padre es Herodes. Ah, es Herodes, vale. Pero no es el Herodes que conocemos, sino Herodes Antipas. Ah, vale. El hijo. Vale. La mujer de Herodes, que se llamaba Herodías, me parece, pues eso, Juan el Bautista critica a Herodes Antipas porque se casa con la mujer de su hermano, y entonces Salomé pide la cabeza, Salomé, que es la hija de ellos, pide la cabeza de Juan el Bautista, algo así. Sí, de hecho esta expresión se utiliza hoy día, lo de en bandeja de plata prácticamente, para cualquier cosa. Es curioso cómo trasciende estas cosas en la cultura popular. Bueno, hemos hablado de esto, de Juan el Bautista, bueno, también el propio Jesús tendrá su propio viaje espiritual, llamémoslo así, yéndose al desierto, supuestamente tentado por Satán o por el diablo, o como lo queramos llamar, que a raíz de ahí pues se supone que ya se podría decirse que ya empieza a ser un profeta a partir de ese tipo de situaciones. Luego el tema de Lázaro, o sea, la resurrección de Lázaro, que si convertir el agua en vino. Es decir, ya empieza a darse los milagros, digamos, que hace que se hagan famosos. Así como sus charlas, de alguna manera. En plan de que, por ejemplo, a ver si recuerdo alguno de estos, en plan que los mansos heredarían la tierra algún día. O sea, bienaventurados los mansos porque algún día heredarían la tierra. Y es decir, al final se acaba convirtiendo en una figura no peligrosa para el imperio, porque es verdad que desde un primer momento dices, bueno, parece un pacifista, no está dispuesto a usar la violencia,
Entonces es verdad que el mensaje no es un mensaje prorromano. Y ahí No. es donde está el peligro. Claro, y además hay mucha confusión en cuanto a su idea como tal, hay muchas interpretaciones también. De hecho, claro, tiene la fama de sanador. Jesús, eso es, cuando muera Jesús habrá muchísimas interpretaciones porque no hay una organización, pero habrá muchas interpretaciones de sus palabras. ¿Qué consideramos a Jesús? Pues un sanador, un exorcista, un charlatán, un predicador, un profeta, un mesías, o sea, de todo. De todo, un carismático, un revolucionario, o sea, se le puede calificar de todo. Y es verdad para que la gente de la época sería una mezcla de todo, realmente. Un poco de todo. Y como tú dices, él empieza su propio viaje, cosa que, por ejemplo, Juan no hizo, él no se movió mucho para peregrinar, pero Cristo sí viajará. Jesús viajará, pues, por, no sé, diferentes ciudades de Galilea, pues, no sé, Caná, Cafarnaún, diferentes lugares. También lo hará por Judea, por Jericó, por Jerusalén, o sea, él sí que va a hacer, vamos, no va a salir de la región, no parece que saliese, pero sí, pero va a estar dando tumbos entre unos sitios y otros, pues ya, vamos, mencionando la buena nueva, la palabra de Dios, y pues eso, de hecho se le empieza a conocer también como a él mismo la palabra, se le empieza a llamar así en la Biblia, el logos, el verbo. Sí, justo, el conocimiento de alguna manera. Que no es algo muy humano, o sea, eso le da como una especie de más divinizada, ¿no? Que él no encarna una persona, sino que encarna un mensaje que trasciende a su forma humana y que es algo ya de carácter divino, o sea, mesiánico. Sí, de algún modo esto está enraizado con la idea del reino de Dios. Es decir, el mensaje que trae es que el reino de Dios va a llegar. Y que de alguna manera él es su portador. Esto del reino de Dios es súper interesante porque es un concepto que nunca sabré qué es. O sea, es algo que puedes imaginarte como una especie de algo físico, una teocracia posapocalíptica a lo mejor, o es algo espiritual. Cristo o Jesús, vamos, da diferentes pistas, pero nunca se sabe porque te dice una frase que dice: el reino de Dios está en ti, o bueno, en nosotros, pero también se puede interpretar como que está entre nosotros, o sea, como algo diferente, ¿no? También dice que el reino de Dios no es algo de este mundo. Y también dice que el reino de Dios, por ejemplo, no puede ser destruido. ¿Cómo interpretarías tú? ¿A qué se refiere con el reino de Dios? Yo creo que es una filosofía. Yo creo que es un planteamiento filosófico de vida. Es algo que llevamos cada cual en nosotros y que de algún modo esto también se daría lugar a cuando, cuando llegue el final de nuestros días, que eso continuará tras nuestra muerte. Es decir, ya está hablando de algún modo, yo creo que de la inmortalidad del alma, que es algo que los judíos en su mayor explanada niegan. Es decir, ellos tienen otro planteamiento diferente del más allá, ellos no creen exactamente en un más allá, o como diría Woody Allen, si existiera un más allá, más gente querría hacerse judío, pero, o sea, querrían pertenecer al judaísmo, pero, claro, y yo creo que la imagen esta del más allá tiene también mucho que ver, porque el ser humano tiene un miedo natural, como no podría ser de otra manera, a la muerte. A lo desconocido. A lo desconocido, es decir, a aquello que no podemos comprender y que ha pasado 2000 años desde la figura de Jesús y evidentemente seguimos teniendo miedo a la muerte. Sí, lo que es curioso es que Cristo, por ejemplo, interpreta, no sé por qué le estoy llamando tantas veces Cristo y no Jesús, pero vamos, bueno, que el tipo... ambas acepciones sirven, realmente. Yeshua. El tío dice que el reino de Dios, lo que sí que se sabe es que es inminente, o sea, o ya está aquí o está llegando. Y eso, Yo entiendo que se refiere a que ya está aquí, es decir, que está entre nosotros, está que llegando, él es el Mesías, que no hay que esperar nada más porque lo que predice, digamos, el judaísmo en la Torá, en alguna parte, que él es el Mesías, que ya está aquí y que él les conducirá a la gloria eterna. Claro, es que ese planteamiento, eso sí que se tiene claro, ¿no? Pero fíjate cómo 2000 años después todavía se sigue utilizando el mismo mensaje de que el reino de Dios está llegando.
está aquí, Claro. está viviendo, está, o sea, parece que no termina de calar eso, ¿sabes? Lo que pasa que, claro, Claro, aquí es donde se dan los dos problemas. Uno que es teológico, evidentemente con el judaísmo, que es el target, por así decirlo, en el que también es lógico, es decir, es una escisión del judaísmo, al fin y al cabo, es decir... Así se considerará hasta mucho más adelante, claro. Claro, pero es que el otro problema es más bien de carácter terrenal, como la imagen de, pero vamos a ver, ¿tú quieres expulsar o no al Imperio Romano? Esto es lo que luego llegará con personas, por ejemplo, como, pues yo qué sé, personajes como Juan el Bautista, no, perdón, Judas, Claro. Judas Iscariote, por ejemplo, él de alguna manera, digamos, que traiciona a Jesús porque no le ve como el revolucionario que se supone que libertará a los judíos en esta vida. Claro, ahí donde queda el mensaje nacionalista, por así decir, ¿no? ¿Dónde queda Sí, eso? de manera un poco anacrónica el planteamiento, pero sí. Claro, siempre entre comillas, pero ¿dónde queda ese mensaje, pues, más dirigido a su propio entorno, ¿no? Y al movimiento que se supone que va a hacer? Que Claro, parece que es muy confuso su mensaje. claro, el reino de Dios, pero claro, es esto, en plan de, ¿va a llegar aquí y ahora o tengo que esperar a morir para verlo? Claro, este era un poco el problema que tenía mucha gente de la época, que lo que querían era cómo estos expulsaban a los romanos de Palestina. Y al final, al ver que su imagen no es la de un revolucionario o la de una persona, digamos, violenta, como podría ser la de Barrabás, hay mucha gente que lo ve, en cierto modo, como un fraude, porque lo que esperan es una revuelta social. Sí, más que espiritual. Quizás más que espiritual. Lo que pasa es que, evidentemente, su mensaje es más espiritual. Él es un profeta, no es un... ¿Cómo decirlo? No es una figura rollo Julio César o Alejandro Magno, que quizás es lo que ellos esperaban. Exacto. No es un Vercingetorix. Claro. Él es un líder espiritual. A la Galia. La revolución desde dentro, ¿no? Eso es lo que se entiende, como una especie de revolución interna que nos permita cambiar la realidad de nuestro entorno, pero a través de dentro, ¿no? Eso es lo que pretende básicamente ese mensaje que ha calado del cristianismo. Claro, yo creo que una de las frases que más nos han llegado y que de algún modo yo creo que a mucha gente de aquella época le tenía que chocar, en plan de ¿qué debo hacer? ¿Debo pagar impuestos al imperio o no? En plan, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto a muchos les desconcierta. Claro. Porque dicen, pero vamos a ver, se supone que tú eres el Mesías, el que nos conducirá a la gloria y el que igual tu mensaje se extenderá por el mundo. Sí, de hecho, luego eso se va a interpretar como le dé la gana a cada uno. Y bueno, sí, vamos a tener aquí pues gobiernos de corte plenamente católico y cosas así. Y en todo el mundo se puede ver, claro. Y además en todas las religiones. O sea, casi, por así decirlo. Sí. Eso de alguna manera hablaría un poco de la influencia, digamos, que tendría esta figura histórica. Es decir, ya hemos hablado un poco de que, claro, están los evangelios más importantes, digamos, de los apóstoles, como sería Lucas, Mateo, Marcos, o bueno, Juan, que sería el de menos fiabilidad. Sí, digamos, bueno, ya directamente los otros textos, rollo apócrifos, cuya autoría es totalmente desconocida y que son muy posteriores. Sí, por cierto. No la conocemos y que pues parece que es la que marca vamos, lo que no se cuenta en el Evangelio de Marcos, pues se cuenta ahí. Sí. Entonces, claro, esa fuente nos falta también, nos falta, por así decir, un evangelio. Claro, ahí está el tema. Muchas otras cosas. Sí, pero digamos que esta influencia, que en el posterior será mucho más fuerte, digamos, pero antes de eso yo creo que sería importante hablar de la sentencia de Poncio Pilato. Es decir, para una persona... Después de todo esto llegamos al momento álgido de la vida de Jesús. Sí. Va a ser ya, pues, todo el proceso de juicio. Sí. O sea, ¿qué piensas tú del juicio? ¿Es demasiado excesivo para una persona que no había ordenado
digamos, ataques terroristas ni asesinatos selectivos a miembros del imperio ni nada por el estilo. Es decir, es quizás una sentencia muy, muy heavy que, por cierto, promovieron en parte los contra él. Sí, a ver, difícil responder a esto porque tampoco sabemos exactamente hasta qué nivel influyó el personaje Jesús en la época. A lo mejor era simplemente un rebelde más al que le daban pues una especie de castigo público y de humillación con la crucifixión, o a lo mejor sí que había sido un liante de cuidado y estaba pues revolucionando a nivel social, a lo mejor algunas estructuras o no lo sé, es que no sé cuál fue realmente la influencia. Parece ser que en ese momento no tanta como nosotros tenemos entendido. Claro, es que la imagen que nos ha llegado a nosotros con el tiempo es la de que es una figura que preconiza la paz y el amor universales, pero claro, el nivel de sadismo, por llamarlo de alguna manera, al cual es sometido la figura de Cristo durante el Vía Crucis, es excesivo en comparación con a otros reos. Es decir, algo tuvo que pasar o yo que sé, que los propios judíos de aquel entonces, que se van bien con altos jerarcas del imperio, quizás querían que se diera algún tipo de... Esta es un poco mi teoría. Que quizás tenía algún... ¿Cómo decirlo? Tenían un motivo que es, si se os ocurre de alguna manera sacar algo de contexto del judaísmo tradicional, esto es lo que os esperará. Sí, puede ser. Además, la crucifixión era un método Era muy crudo. bastante humillante. O Se sea, tardaban días en morir en la cruz. No sí, es el caso de Jesús, que murió en unas pocas horas, pero también es lógico. Es decir, el calvario al cual se le somete, en plan, latigazos, el paseo del Vía Crucis, eso sí que lo hacía todo el mundo. El tema del Vía Crucis eso era propio de cualquier crucifixión, yo creo. En plan... eso era más común, pero los latigazos no era ya tan común. Bueno, menos todavía en la corona de espinas. Muy humillante. Era algo muy humillante, con todo el pueblo mirándolo. Bueno, ya por no hablar de que, claro, existía la posibilidad de darle un indulto, pero el famoso, ¿a quién escogéis? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Todos escogieron a Barrabás, sí. Entonces cogen a Barrabás, que por lo menos lo que nos ha llegado a nosotros es el personaje que buscaba una revolución violenta. Sí, eso es, o sea, el verdadero malo, malote, o sea, el verdadero. Sí, de hecho, esto la es historia algo de la súper crucifixión, curioso. sí, o sea, la historia de la crucifixión además es muy interesante, sobre todo aplicarla a Jesús, porque al parecer es un método que se lleva utilizando en el Imperio Romano con frecuencia, pero hay muy poquitas referencias reales de que existiese de que la crucifixión fuera como a nosotros nos han contado. Es decir, se cree que es un método asirio, que luego utilizó Alejandro Magno, que también los cartagineses. Bueno, hay muchísimas teorías del origen de lo de la crucifixión. Pero vamos, normalmente, o sea, lo que había supuesto la crucifixión siempre era como atar al reo o clavarle, atar o clavarle. Lo más común es que normalmente lo atasen porque era más fácil descolgarlo y, bueno, Sí. para el caso sería para lo mismo. Entonces, básicamente, pues atar al reo o clavarle en alguna pared, en algún poste vertical. No tenía necesariamente por qué tener forma de cruz. Normalmente, además, hay muchas referencias de crucifixiones en olivos o en encinas y cosas así, antes que directamente en una cruz. Y pues eso, desde un poste plano hasta en forma de X, en forma de Y, en forma de T y en forma de cruz latina, que es como se haría. El tema del Vía Crucis, normalmente cuando les ordenaban a los reos que llevasen la estructura en la que les iban a crucificar, no solía ser toda la cruz. O sea, al parecer solía ser una parte de la estructura, la que se pone arriba, la que se pone de manera horizontal, y eso es lo que no podían cargarlo todo, evidentemente. Eso ya era un escarnio público, eso ya era una vergüenza pública, pues eso, ya le sometían ahí a varias humillaciones. Y pues nada, pocas referencias históricas hay de crucifixiones, aparte de las que encontramos en documentos como, pues eso, Flavio Josefo otra vez, o Tácito. Mucha gente habla también de, por ejemplo, los 6.000
crucificados tras la revuelta de Espartaco, en la Tercera Guerra Civil, todo eso. En plan, sí que hay algunas referencias. Y al parecer, por lo que me he estado informando, se descubrió en 1968, que esto es muy interesante, una estructura que parece ser de un tobillo, de un pie, de un talón, de un pie, de un tal Jehohanán, en plan, que era un osario judío donde guardan los restos óseos de las personas, y tenía Jehohanán, hijo de Ascot, y parece ser que era un tobillo clavado con un clavo de pues, 12 centímetros, una cosa así, y parece una evidencia de crucifixión del siglo I, además descubierto en un barrio de las afueras de Jerusalén. Eso podría ser una evidencia, además, justo de la época de Jesús. Evidentemente no es. Pero es interesante saberlo porque hay pocas referencias materiales y se ve que tenía pues clavado también como un trozo de encina entre el pie y el clavo para que no se moviese, simplemente como para de sujeción. O sea, muy interesante eso de la crucifixión. No había habido mucho rastreo tampoco arqueológico de crucifixiones reales, porque el término puede dar lugar a confusión, simplemente es colgar a alguien de un sitio y ya está, no es como tal en una cruz, y eso pues, también puede haber sido muy mitificado en el caso de Jesús, puede que pues, la cruz no haya tenido forma de cruz, porque hay muchas descripciones de esa crucifixión de Cristo, yo creo, pero no tanto como de cómo era la forma de hacerlo, ¿no? Hombre, la idea que siempre se nos ha dado era la de cruz en forma de T o cruz latina. Latina, sí, por lo general. Es decir, es verdad que hay otros tipos que, por ejemplo, a San Andrés, si no recuerdo mal, se le crucifica de manera bastante más heavy, es decir, es como la cruz es más abierta, en forma de cruz, o sea, donde las piernas, o sea, cada extremidad está hacia un lado, y que yo creo que es bastante peor esa manera de morir, pienso yo, que la otra, pero evidentemente, claro, luego está el tema de los clavos, que esto luego hará referencia evidentemente a los estigmas famosos. Sí. El tema de la muerte, ¿cómo crees que muere Jesús? Es decir, ¿cuál es la causa? La causa de la muerte yo creo que es agotamiento. Es decir, si tenemos en cuenta todo el calvario que he sufrido, luego la lanza el legionario Longinus, que esto también es muy conocido y además se ha hecho muchos planteamientos históricos, igual que sobre el propio Santo Grial, en cierto modo, que se supone que recoge la sangre de Cristo y tal, y que se ha hecho muchas referencias históricas a este objeto y a la propia lanza, porque se supone que tiene el ADN del Salvador, al fin y al cabo. Yo creo que al final es la lanzada de Longinus lo que al final la acaba matando, de algún modo. Es decir, ya está tan hecho polvo que al final pues le da una estocada más. Y vamos, lo que se tiene más o menos en cuenta de esto es que la palma en 6 horas cuando lo normal es palmarla en 3 días. Sí, a veces también los romanos, por lo que tenía entendido, lo que hacían es, si tardabas mucho en morirte, era partirte las piernas para que no tuvieras un punto de apoyo y te asfixiases de tanto estirar, en plan... Y que el cuerpo de alguna manera por agotamiento... Insolación, cosas así también, o incluso... Hay referencias que dicen que muchos de los crucificados morían porque se los comían los animales salvajes. Ah, es posible. Es muy curioso también. Es posible, es posible. Claro, aquí también está la famosa frase de perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Sí. Y aunque algo que no hemos hablado antes de lo que es la crucifixión y todo esto sería el tema de los apóstoles, que también es una cuestión curiosa, sobre todo con Pedro y demás, que se supone que será su lugarteniente, llamémoslo así, al mando, porque será la figura más importante, el pescador de peces y de hombres, al fin y al cabo. Y la negación que hace de conocer a Jesús. Le negará 3 veces, cosa que hizo. Y obviamente pues otras figuras que a lo mejor fueron más, no minoritarias, pero sí es verdad que están ahí, es decir, Santiago, no sé quién, es decir, otro tipo de figuras que son sus seguidores, el propio Judas que le vende por 30 monedas de plata. Sí, también hay gente que no son apóstoles y que igual le seguían incondicionalmente. Se cree que, por ejemplo, María Magdalena era una de esas seguidoras adineradas
que iba detrás de Jesús todo el rato y que ahí estuvo llorándole en la cruz y tal. A ver, esto es mucho decir, pero bueno, más que la figura clásica que tenemos de María Magdalena morbosa, de una prostituta, de su mujer, de su novia, de su hermana, de lo que sea, parecía ser una fiel seguidora. Sí, seguramente. Y epilépticos y cosas así, que Cristo pues sanaba o algo así. Tú ten en cuenta que Jesús, de algún modo, lo que te está de alguna manera planteando es borrón y cuenta nueva. No importa lo que hayas hecho. Si estás arrepentido de verdad y estás dispuesto a cambiar de verdad, no importa tu pasado. Puedes borrar tu historial de algún modo. Y esto para una persona que había sido prostituta en aquel contexto, pues era muy... O delincuente. O delincuente o cualquier cosa, es muy importante, realmente. Aparte de que hubiera una real devoción, que yo creo que sí, que la hubo por su parte, y que estaba ahí realmente como una seguidora más, como tenía tropecientos detrás. Eso es. Sí, sí. Y ahora estaría bien ya que sí que nos metiéramos ahí un poco. ¿Qué opinas tú del tema de la pasión? Yo, bueno, hay un señor que es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Antonio Piñedo, que te lo recomiendo para que veas. Bueno, es el que más se ha acercado en España al estudio del Jesús histórico. Y hay de podcast y de conferencias que puedes ver en YouTube y en varios sitios, en varias plataformas, y libros, claro, que ha escrito. Y él hablaba de que la pasión de Cristo realmente era una especie de, pues evidentemente, una dramatización de la realidad, un relato literario de algo que ocurrió no en una semana, como nos hacen ver, sino en varios meses, porque estos procesos de juicio y de condena y tal, pues no eran tan cortos, evidentemente. Y no, era mucho más rápido. Probable que ocurriese todo en una semana, era una especie de, pues, intento de acortarlo para pues, aumentar su dramatización o... No sé, ¿qué opinas tú? Yo entiendo que esto tenía que llevar su tiempo, es decir, hoy día hay muy pocas cosas respecto al pasado, con hoy día, por lo menos en cuanto a justicia se refiere, que hayan cambiado en exceso. Es decir, obviamente han cambiado las leyes, han cambiado cosas, pero los procesos son lentos. Sí, eso seguro. Pero es lógico, es decir, aunque en aquel momento no existía la idea de justicia que tenemos de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en aquel entonces, claro, se tenía que tener garantías, evidentemente, de que tú ibas a tener un juicio justo. Aunque lo tuvieras complicado, aunque fueras un agitador o lo que fuera, tú tenías que tenerlo. Además de que siempre estabas, un poco como hoy día, en cierto modo, influenciado por el indulto que te podía dar el gobernador. Claro, dependiendo también de su palabra. Eso era lo que había. Aparte de que en Pascua era muy común siempre soltar a un preso. Eso es. Y además esto coincide con Pascua. Sí, toda esta época coincide con la Pascua judía. Claro, luego habría que ver ahí si realmente, pues, claro, las temporalidades son difíciles de establecer en estos momentos, está claro, pero bueno, oye, que un proceso de escarnio público, de humillación y de sufrimiento tuvo que haber, pero quizá no es para nada como nos lo cuentan. Yo lo que creo que sí que puede ser algo más certero, pues a lo mejor es la ubicación, ¿no? Porque tengo entendido que los romanos las crucifixiones las hacían fuera de las fronteras de las ciudades por el olor de los cadáveres y pues evidentemente pues, por mantener cierta higiene, entre comillas. Para evitar las pestes también. Exacto, y las enfermedades que pudiera surgir en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que sí que se hace ahí en, ¿cómo se llama el monte? Golgot o algo así. O... No me acuerdo, sí. No, es que es lo malo, no me acuerdo tampoco exactamente del nombre. Pero sí. Pero vaya, que sí que se hace así. Yo creo que eso sí que puede ser más fidedigno. Sí, los testimonios están así y todo el mundo de alguna manera está en esas. Claro, de repente Jesús muere en la cruz, pasan 3 días, desde el viernes que es muerte. El Gólgota, así se llamaba. El Gólgota, sí. Claro, el viernes se supone que muere y el domingo es el domingo de resurrección, que es cuando se supuestamente aparece, es decir, se supone que los sacerdotes, los
Los Los apóstoles apóstoles. lo entierran en un enterramiento que tienen por allí cerca, pero que el domingo, que sería 3 días después de la crucifixión, aparece con los estigmas, con los agujeros de la mano planteados y diciendo que que él ha resucitado y que el reino de Dios ha comenzado y que él ha estado dispuesto a morir por los pecados de la humanidad. Eso es. Ahí ya sí que ahí ya sí que creo yo que empieza el mito. Justo cuando muere, Ahí empieza. ahí empieza, en plan, es cuando ya se va a gestar todo esto. Yo creo que después de su muerte tendrá seguidores, sí. Los apóstoles, sobre todo, que son los que se van a encargar de viajar por diferentes partes del imperio a, pues, A difundir la palabra. Eso es. A Claro, difundir la porque palabra. ya en un primer momento, cuando esto surge, evidentemente esto es para convencer a los judíos, pero tras la muerte de Jesús, esto ya no es algo que única y exclusivamente afecte, al menos desde la perspectiva de los apóstoles, solo al pueblo judío, sino que afecta a toda la humanidad. Es un mensaje universal, no es un mensaje a un pueblo en concreto. Exacto. Con esto va a haber problemas también a la hora de establecer pues esas diferencias con el judaísmo tradicional y esta nueva escisión que poco a poco se está convirtiendo en algo muy distinto. Va a mantener cuestiones tradicionales del judaísmo, evidentemente. De hecho, pues ya no estamos hablando de judíos o cristianos, sino de judeocristianos, de una cosa que es como una especie de mezcla entre dos cosas. Por ejemplo, eso se ve muy bien en la figura de San Pablo o San Paulo de Tarso, que va a ser un personaje polémico en este aspecto. Va a ser la persona que va a fundar la iglesia, por así decir. Uno de los mayores fundadores del ministerio público de Jesús y además de divinizar ese mensaje, divinizar su figura y alejarla. Bueno, Nietzsche le acusaría de alejarle, de desvirtuar el mensaje divino, ¿sabes? De desvirtuar el mensaje de Jesús. Eso no es raro tampoco. O sea, tú piensas que Nietzsche tenía la idea de que Jesucristo había sido probablemente de las pocas figuras históricas que había llegado a ese estadio máximo que él llamaba el Übermensch o superhombre. Se había hecho a sí mismo. Sí, totalmente, vamos. Y sí, claro, de hecho él considera que la Iglesia Católica y otros posteriores de alguna manera han desvirtuado su mensaje, según su planteamiento, ojo. Pablo va a ser el primero que pues, se va a empezar a alejar. Bueno, es que es tan confuso porque Pablo de Tarso, pues al parecer es un judío, pero luego critica a los primeros judeocristianos, luego tiene una visión, en esa visión de repente pues se convierte, bueno, no se tiene que convertir porque él es un judío y sigue hablando de y para los judíos en ese momento. Esto va a pasar unos 2 o 3 décadas después de la muerte de Jesús solamente. Va a escribir varias epístolas, la epístola a los romanos, que es la más famosa, y varias más ahí que están en la Biblia. Y claro, pues claro, él entiende como el cristianismo como una interpretación nueva de las leyes judías. Y claro, él mismo era de tradición judía, de familia judía. Es verdad que tiene la ciudadanía romana, porque en Tarso todo el mundo la tenía, me parece, nada más nacer ya de por sí. Y nada, pero sí que es verdad que él va a ser un poco el que, bueno, va a entrar en contacto con algunos apóstoles, con Esteban y tal. Y bueno, pues al parecer a través de una misión va a ser el primer gran misionero, de verdad. Bueno, supuestamente recorre miles de kilómetros en varios viajes. De hecho, se llega a ir hasta Grecia, si no recuerdo mal. Es que no, y tenía a Grecia, a la propia Roma en tiempos de Nerón. Sí, a Roma llegó cautivo, de hecho. Sí. Es decir, que aquí España quería llegar también. ¿A España llegó? No sé si llegó, pero él se sabe que tenía intención de llegar a Hispania. Pero no estoy segura, la verdad, y creo que no se sabe exactamente si llegó. Pero vamos, muy interesante, porque ahí ya vemos cómo el cristianismo empieza a tomar un cali diferente pues, al cristianismo más antiguo, o sea, al cristianismo más paleocristianismo por así decirlo, en plan... Esas primeras comunidades cristianas, de alguna manera, que surgen en la clandestinidad. Hay que recordar que el Imperio Romano era más o menos tolerante con las religiones, dentro de lo que cabe, pero claro, es que el judaísmo y
en este caso el cristianismo, son religiones peligrosas para el imperio. Son terrorismo para el Imperio Romano. Realmente propugnan ideas tales como acabar con la esclavitud. Por lo menos en el caso del cristianismo. El judaísmo, es verdad que al haber, digamos, referentes históricos importantes donde sí existía la esclavitud, como en el caso de Abraham, que llegó a tener un hijo con una esclava, es verdad que quizás era menos peligroso en comparación en ese aspecto, pero claro, un tío que de repente te dice que ningún ser humano puede poseer a otro cuando el modelo socioeconómico en general de la edad antigua estaba basada en la esclavitud, era romper los cimientos sociales. Sí, y la adoración a una persona, pues que, bueno, una persona, un dios, que no tiene nada que ver con lo material y que no tiene nada que ver con el poder que puedas ejercer en un territorio, ¿no? En plan, estamos hablando de otro tipo de adoración. Sí. Hombre, el cristianismo fue ya perseguido desde su propio comienzo y ya sabemos, Nerón, Trajano, Diocleciano, o sea, todos estos emperadores. De hecho, el caso de Nerón por lo menos es el que más se le conoce, aunque solo sea por la cuestión cinematográfica de Quo Vadis, donde ahí se ve bastante bien la idea de que Nerón se le va la olla, decide quemar Roma para crear Nerópolis. En un acto de locura pura y dura, y le echa la culpa a los cristianos, porque claro, ven que la plebe romana se lo quieren cargar. Sí, es que claro, era la excusa perfecta. Y bueno, claro, luego ya el cristianismo se mete hasta las entrañas del imperio. O sea, directamente pasa de ser algo perseguido a algo tolerado, con el edicto de Milán, con Constantino. Sí, con Constantino. Algo tolerado, y después va a ser algo ya la religión oficial con Teodosio. Sí, en el edicto de Tesalónica, si no me equivoco, creo. Sí, sí, justo. Es que pasan, fíjate, del 325 al 380, si no recuerdo mal. En poco más de 60 años, en 65 años, ya pasa de ser una religión tolerada por el imperio a ser la religión oficial. Ser la religión oficial, o sea, es impresionante. 3 generaciones. Sí. Son 3 generaciones. O sea, si tenemos en cuenta que cada generación es más o menos unos 20 años, estamos hablando de muy poco tiempo para algo tan grande. O sea, hoy día los cambios son más abruptos y más rápidos, pero en aquellos tiempos era mucho más lento. Claro, en el momento fue muy rápido, y además el surgimiento de primeras comunidades que al principio muy desorganizadas, cada una con su propia interpretación de las palabras de Jesús, pero después empezó a haber una especie de, pues a través de los consensos, a través de los concilios, empezó a haber pues unas especies de directrices, ¿no? Empezaron a surgir unas figuras políticas dentro de la religión, los obispos y tal. Vamos, políticas, me refiero como de autoridad, de gestión, de organización. Sí. Y empieza a ser algo que ya no se queda solamente pues, en una anécdota de 4 seguidores y un grupo que habla de cosas. No, ahora empieza a ser un movimiento institucionalizado. No, desde luego, y que empieza a tener algo que no había tenido en otra época, que era poder político. O por lo menos empieza a tener influencia en ello. Que bueno, hablando también de influencia, además, sería importante hablar de las influencias posteriores que tendrá esto. O sea, estábamos hablando de que evidentemente Roma va a caer, digamos, presa de esto, pero es que ya no estamos hablando solamente de Roma, estamos hablando de otras culturas no influenciadas por Roma, que también de alguna manera absorberán esto como un dogma propio, como puede ser en los propios pueblos nórdicos. Claro, sí, también. Que no tuvieron romanización, ni los germanos, que bueno, se intentó, pero no cuajó mucho. Ya, no fue como en Hispania, por así decir. Sí. O bueno, en la propia Arabia, en los territorios que estarían debajo de lo que sería actualmente Siria o Irak, que nunca estuvo romanizado. Claro. Esas zonas, a través del Islam, van a tener pues un punto de partida que va a ser Jesús. Bueno, van a reconocer otros profetas también como Abraham y tal, pero sí. Vaya, que sin la existencia de Jesús, dudo que el Islam no hubiera existido. Claro. O sea, un poco tú tienes esa teoría de que si no hubiera existido Jesús, de alguna manera, aunque luego hablaremos de esto, el Islam no hubiera aparecido.
A lo mejor sí, o al menos no como lo entendemos. No como lo entendemos. Igualmente, tampoco hubiera existido nada de lo que ha existido como lo entendemos. O sea, desde la mayoría de reinos en Europa hasta, vaya, en plan, pasando por todo, por nuestras fiestas, nuestra educación, nuestra cultura en sí y, por supuesto, la cultura islámica. El paganismo romano hubiera sobrevivido. Claro, igual sí, igual hubiera sobrevivido, o a lo mejor el judaísmo pues hubiera tomado un camino. Puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que hay también una importancia por el cual en Roma hubo una aceptación muy grande del cristianismo en vez del judaísmo. Yo creo que hay dos factores. Primero, la idea de acabar con la esclavitud, que yo creo que para cualquiera que fuera esclavo, esto era un billete de tren que había que coger sí o sí. Sí, sobre todo para esa gente que no tenía las mismas oportunidades socioeconómicas que otras. Pues el cristianismo nunca, vamos, era una segunda oportunidad para todas esas personas que en la vida terrenal no habían gozado de esplendor, pues podían tenerla a nivel espiritual en su muerte. Sí. Entonces era como también pues una religión esperanzadora para las clases más bajas. Claro, esa era un poco la segunda por la cual yo iba a ir, que es la cuestión de la inmortalidad del alma, que se parece mucho a la de los romanos. Hay una segunda vida. Y la figura de Jesús, desde el punto de vista romano-pagano, seguramente sería muy similar a la de un semidios. Claro. Claro, esto no se contempla en el judaísmo bajo ningún concepto. Es que también la figura de Jesús es muy ambigua en ese aspecto porque de humano desde la perspectiva que podemos tener de él como un humano, a la concepción que se tiene actualmente como hijo de Dios, que no se sabe si él también es un Dios o él es la encarnación de Dios en la tierra o el Mesías como tal, que tampoco él nunca lo afirmó. Eso es lo que debatíamos el otro día, de que Cristo nunca afirmó ser el Mesías, pero tampoco lo negaba. Entonces, yo creo que sí que hay, en cierto modo, aspectos en los cuales él no lo decía directamente, pero lo dejaba caer, como diciendo, tú eres el Mesías, eso lo has dicho tú, como diciendo, claro, sí, no lo digo directamente, pero si tú me estás reconociendo como tal, es que lo soy. Claro, es decir, esto según cómo se interprete, pero yo considero que él sí se consideraba a sí mismo como el Mesías que tenía que llegar. Y en cierto modo, hombre, si me sigue toda esta gente, será por algo al final. Es decir, claro, yo creo que él se veía a sí mismo como el Mesías al final y que él pues creía realmente en todo esto. Al final la cuestión del, digamos, del imperio y demás acaba consiguiendo lo que de algún modo él quería. No quizás como él hubiera querido, pero al final consigue expandir su mensaje a todos los rincones del mundo. Sí, y lo hace a través de pues, una institución poderosa, o sea, que se va formando y que va a tener apoyo económico y poder político, que es de lo que hablábamos, y además consenso, vamos, o aprobación social. Sí, digamos que uno de los grandes problemas que se enfrentará, digamos, ese cristianismo ya entronizado en el poder, serán las tropecientas facciones que surgirán a consecuencia, precisamente por lo que hemos hablado de es hijo de Dios, es un profeta, es el Espíritu Santo que es tres en uno, cada uno va por separado. Claro, este tipo de cosas al final, yo creo que ninguno duda, es decir, yo creo que ninguna personalidad del mundo del cristianismo duda de la deidad como tal. Yo creo que duda más de otros conceptos, tales si María era virgen o no, si tenía posesiones Jesús o no, es decir, cuestiones que quizás puedan parecer mundanas para nosotros, pero que para aquella época eran muy importantes, porque si tú desvirtuabas el mensaje lo más mínimo, creabas una escisión. Claro. Ten en cuenta que al final la muerte de Jesús no es algo que beneficia a la teología cristiana, porque ¿cómo vas a justificar la muerte de un Mesías? O sea, ya que muriese Jesús era un problema teológico. Sí. Que había que resolver, o sea, es como, pues nadie se va a inventar que Jesús se murió porque sería como fustigarse a sí mismo, ¿sabes? En plan, no tendría sentido. Entonces, eso ya empieza a ser también como una especie de problema a nivel teológico, ¿no? Y muchas otras cuestiones, como tú dices, pues lo que significa el reino de Dios, el tema de la resurrección, que también es puesto en duda por algunas estaciones. Sí, un montón de cuestiones que, como todos los mensajes, están sujetos a interpretaciones diferentes.
Sí. Y al final cada uno pues hace la suya propia, y como había muchas sectas en el judaísmo en un momento, pues también las empezará a ver en el cristianismo, y habrá muchas interpretaciones de la lectura del Corán en el Islam y de todo. Vamos, al final es lo que, pues como el mensaje no está del todo claro en algunos aspectos o no tan desarrollado, pues hay que intentar, claro, hay que intentar darle un sentido. Sí, al final es lo que de alguna manera toca. Bueno, respecto a qué hubiera pasado si Jesús no hubiera existido, un poco yo creo que más o menos lo hemos contestado en mayor o menor medida. Es decir, yo creo que el imperio en mayor o menor medida hubiera sobrevivido, o quizás los germanos hubieran acabado tomándolo y Sí, a a lo lo mejor mejor hubieran impuesto más tarde. su cultura, quizás. Quién sabe, realmente es muy complicado, o sea, es muy difícil saber qué hubiera pasado, pero yo tengo claro que aspectos como la esclavitud, por ejemplo, nunca hubiera desaparecido del todo, siempre hubiera habido resquicios, y que es verdad que a lo mejor luego posteriormente con otros imperios posteriores o con otras civilizaciones como es la estadounidense, la británica o la portuguesa, entre otras, es verdad que llegará, pero claro, a una facción de personas muy concreta, por un Sí, color de también piel creo muy que concreto. otras cuestiones que igual como el concepto de Dios, solamente eso ya serían cosas a lo mejor bastante diferentes. O sea, ya tendríamos una concepción de Dios Sí. diferente, o de Dios según para quién, claro, porque sin cristianismo pues a lo mejor tendríamos la imagen de otro tipo de Yo creo que dioses. tendríamos la idea del paganismo romano mucho más fuerte. Claro. La idea de que a partir del caos se genera el orden y no al revés, de algún modo, que es Dios Padre quien genera el orden desde la creación. Y la última pregunta, esta que te digo de cómo crees que influiría si ahora mismo se demuestra una prueba irrefutable de la existencia de Jesús? Es decir, ¿crees que se afianzarían pues las religiones o las escisiones del cristianismo ahora mismo? ¿Crees Si se que descubre, o sea, si se sabe que Jesús de alguna manera, no ya que existiera, porque sí que existió, pero que o existe sea, la divinidad del personaje? O sea, que sí que nadie de existe alguna manera dudase sobre la divinidad del personaje. claro, es decir, si se demuestra que pues, hay un cuerpo que pertenece probablemente a Jesús, o hay un documento que deja firmado Jesús de Nazaret, imagínate que sí que se da una prueba irrefutable, porque sí que es verdad que la mayoría de la gente o la mayoría de académicos que se dedican al estudio de pues, la arqueología bíblica y tal, y todas Sí, estas cosas, sí que están de acuerdo en que la existencia de Dios fue muy probable. sí. Eh, y hay una mínima parte pues que sí que niega la existencia de Dios, pero vamos, no parece ser la más importante. O sea, Sí. realmente la teoría del mito de Cristo, que es esa teoría de que no existe Jesús, no está muy apoyada en el ámbito académico. Pero si sí que hubiese una prueba clara, física, de su existencia, ¿cómo Ahí crees? había una película en su momento, de hecho uno de los protagonistas es Antonio Banderas, que se Anda, llama El Cuerpo, que trataba precisamente esta problemática que me estás comentando. Claro, ¿qué pasa si se encuentra un cuerpo que casualmente pues tiene las marcas de los estigmas, que se nota que fue crucificado, que tendría 33 años, que murió hace como alrededor de 2000 años, y que sí. hubiera evidencias de que en algún momento pues, se le puso una corona de espinas en la cabeza, por alguna razón, que se hubiera encontrado algún tipo en la estructura ósea, alguna espina. Que yo no Sí. sé si eso puede más o menos desaparecer o no con el tiempo, si se biodegrada, no tengo ni idea. No sé, ni O idea. sea, no tengo ni zorra. Es decir, yo la biología la controlo poco en ese sentido. Claro, aquí habría un problema, porque claro, se supone que el cuerpo resucita, según el cristianismo. A lo mejor ahí es Por verdad tanto, lo que que a lo mejor acaba generando, según el planteamiento de la película, es que la religión acabe amenazada. El que el sí, cristianismo pueda acabar amenazada. puede ser. La otra visión que hay mucha gente que a lo mejor perdería la fe, pero yo creo que hay otra facción que no Que la perdería, reforzaría, que reforzaría tu que fe. se reforzaría. Es Sí, decir, yo creo que es un arma de doble filo peligrosa sí, en ese es verdad. sentido.
Muy interesante, la verdad. Yo es que a Claro, mí me encantaría que pasase, la verdad. O sea, a mí me encantaría que hubiese una evidencia ya histórica de que, vamos, me encantaría regodearme en ese evento histórico, de a que, ver, yo jolín, creo una que prueba de que existe. es que es algo muy interesante realmente, el saber pues ciertas cosas que además hoy día con la arqueología o con las nuevas tecnologías sería muy interesante, porque a lo mejor podríamos saber cosas que no necesariamente que se omitieran a propósito, sino que a lo mejor no se redactaron por la razón que fuera y Sí, que a lo mejor sería alguna interesante. tontería, que a lo mejor Jesús tenía una leve cojera, yo qué sé. O sea, Por alguna ejemplo, tontería. que O puede sea, parecer una gilipollez, pero joder, sería interesante eso. pero ya cambia la visión completa de estos, vamos, la visión que tenemos en mente. Yo cierro los ojos y me imagino a Jesús. Y creo que eso todo el mundo puede hacerlo. Sí, Entonces estaría muy bien que, bueno, no sé, algún dato físico, algo, estaría muy sí, interesante. alguna evidencia, digamos, física de, o sea, que sabemos, digamos, su existencia por fuentes y tal, pero es verdad que nos gustaría, pues, saber dónde está el cuerpo, porque además yo creo que eso también sería algo muy interesante, porque yo creo que desde el propio Vaticano o otras religiones vinculadas con el cristianismo se pegarían por quedarse con sus restos. Sí, o por lo menos ya solamente el enclave, el sitio donde aparecerían los restos, ya sería un lugar sacro, Sí, ya sí, sería, fijo, fijo, habría fijo. una multitud ahí, o sea, de factores que habría que tener en cuenta a la De hora hecho, de, pues, incluso podría significar algún tipo, esto hipotéticamente claro, una especie de unificación de todos los cismas. puede ser, ¿eh? O sea, es que si ya lo llevamos a esos niveles, la verdad que Como diciendo, os habéis separado por estupideces, pero al final, todos al final creemos en esta persona y en sus valores. pues Cada sí, uno con su propia visión, pero claro, eso podría ser muy, muy interesante, o sea, no se ha dado. no sé. Nunca que yo recuerde una escisión que luego vuelve al redil, que yo recuerde esto nunca ha pasado, pero sí sería interesante. Sería interesante, eso sí. Además es cierto que yo tampoco recuerdo que haya pasado eso nunca. O sea, bueno, lo más parecido fue aquí en la Hispania Goda, con el tema de los arrianos, Ah, que el se convierten en arrianismo. católicos, Mm. porque hay un concilio y se llega a un consenso pacífico para debatir este tipo de cosas, para evitar divisiones internas. Sí, eso es muy interesante también. Lo de los debates teológicos es algo que también nos puede dar para mucho. O sea, ya solo el tema de los conceptos y tal, el concepto de alma, el concepto de, bueno, toda la semántica que lleva este mundo, muy interesante también. La verdad es que sí. Y bueno, yo diría que poco más realmente. Conclusiones así finales. ¿Lo hemos pulido? Pues nada, que parece que conozco a Jesús mejor que a mi madre ya. Que me Yo, gustaría, la verdad es que sí que me gustaría que hubiese más evidencias arqueológicas, por lo menos unas mínimas pruebas que demostrasen su existencia, porque sería una bomba y sería pues una auténtica locura para los historiadores, los arqueólogos, los filósofos, los teólogos, todos estaríamos flipando, la verdad. Así que bueno, un tema interesante. sí, desde Y luego, que queda la mucho que verdad. hablar también. Me ha parecido también evidentemente por cuestiones culturales, evidentemente sabíamos de quién estábamos hablando previamente, Sí, pero es verdad que es una figura muy interesante, ya al margen de que una persona crea o no en cuestiones más religiosas, de tal, yo creo que es una figura histórica muy importante para la humanidad. Yo creo que no existe un ser más universal que se me venga a la cabeza. eso de Eh, y que yo creo que tuvo un mensaje fuerte, potente, nada normal para la época. nada normal. También habría que Y diferenciar, pues eso, como la persona de lo que luego surgió a través de él, ¿no? En plan, la influencia que tuvo fue muy grande, pero no fue porque él quisiera hacerlo de ese modo. Hay que separar a Jesús del cristianismo, por así decir. sí, Que eso es poco otra tiene que historia ver, también. Pero sí, y yo creo que la historia de los últimos 2000 años no hubiera sido la misma sin él. desde luego. Desde luego, es decir, yo creo que es una figura muy interesante. Ya al margen, lo que he dicho, de si se cree o no, si se es cristiano o no, yo creo que todas las figuras tienen su importancia, si han marcado un hito en la historia por algo. Y evidentemente
este no se queda atrás. Yo creo que es más universal que cualquier otra figura que haya existido a posteriori. Eso es. Y que también es importante decir que no solamente ha influido en los dos últimos 1000 años, en los dos últimos 2000 años, sino que también ya de antes, cumpliendo las profecías supuestamente de Isaías y de Miqueas y tal, es una figura que ha influido tanto en su pasado como en su futuro. O sea, eso es muy interesante. Por lo menos para nosotros, que ha hecho que situemos una pequeña aldea de la antigua Judea que se llama Belén en nuestro imaginario colectivo, o sea, desde hace 2800 años. O sea, eso también es interesante. Sí, sí, bueno, a raíz claro, del rey David, ¿cierto? Eso es. Cierto, cierto. Bueno, pues poco más que agregar realmente. Es decir, volveremos lo antes posible. Esperemos que en una semana o semana y algo. Sí, y una esto semana va a ser realmente, los episodios realmente serán de este tipo. Espero que os guste. Algo humilde, algo amigable. Esto es Regreso al Pasado. Darle a like si os ha gustado, compartir a todo el mundo y suscribiros al canal. Cuidaos un montón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!